al crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual, obviamente, del creyente. La pregunta es, ¿de qué depende el crecimiento espiritual? Algunas personas piensan que depende de cosas externas, ¿no? El que crezcamos en el Señor depende de cosas externas. Aún también, sí, muchas veces dentro de ello pensamos que depende de Dios y quitamos nuestra responsabilidad de en medio, porque decimos depende de Él. Y ciertamente, sin Dios no puede existir, entienda usted, el crecimiento espiritual. Pero ¿sabía usted que Dios ha hecho todo lo posible e imposible con el propósito de que usted y yo crezcamos espiritualmente hablando? El libro de Filipenses, por ejemplo, nos dice ¿sí? que Dios ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, Dios está muy interesado en que usted hoy crezca espiritualmente hablando. Si usted presta atención, por ejemplo, a la parábola de Jesús, o una de las parábolas de Jesús, la del sembrador, donde dice, no, el sembrador simplemente salió a sembrar. Y sembró en diferentes tipos de terrenos. Pero luego menciona, ¿no? Cuando se sembró la buena semilla en el buen terreno, obviamente produjo bastante. La palabra de Dios es buena. La palabra de Dios, entienda usted, es lo mejor que nosotros como mensaje podemos recibir. No existe sobre la faz de la tierra un mensaje mejor que el Evangelio. Lo que el Evangelio necesita, lo que el Evangelio de Jesús necesita es un buen terreno. Lo que el Evangelio de Jesús necesita es un corazón dispuesto no solo a escucharlo, sino también a obedecerlo. Eso es lo que necesita el Evangelio de Jesús. Hermanos, entienda usted lo siguiente, ¿sí? Y eso es lo que quisiera que en esta mañana nosotros pudiésemos estudiar, que el verdadero crecimiento espiritual del creyente, o sea, el verdadero crecimiento espiritual del creyente, no nos dejemos engañar al respecto, ¿sí? Pero el verdadero crecimiento espiritual del creyente depende de cuánto nosotros le permitamos a Jesús señorear en nuestras vidas. De eso depende. De cuánto usted y yo le permitamos a Jesús señorear en nuestras vidas. Y eso es lo que creo que en este pasaje nosotros vamos a considerar o vamos a entender. En el versículo 11 se nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere con esto? A Jesús. Y claro, usted dirá, no, pero a Jesús, ¿cómo nos vamos a referir a Él como si fuese cosa? No, es simplemente, entienda, ¿sí? Una manera de referirse. Pero cierto, acerca de Jesús, entienda usted, ¿sí? Acerca de Jesús, y sobre todo hablando del sacerdocio de Jesús para nuestras vidas, que vamos a considerar ello en un ratito, entiendas, hay muchísimo que hablar. Hay muchísimo que enseñar, hay muchísimo que decir respecto a Jesús, quien Jesús es, y el sacerdocio también que Él ejerce delante de nosotros, porque recuerde, ¿sí? Jesús es lo que toda la humanidad necesita primero para perdón de sus pecados y salvación, es lo que todo el mundo necesita. Sin Jesús no existe salvación, sin Jesús todos nosotros nos iríamos al infierno. Dicho sea de paso, lo merecemos. Porque quizás usted está diciendo, no, pero yo sí soy buena gente, no le hago daño. No, usted quizás sea buena gente comparado conmigo. Pero comparado con Dios, entienda que usted y yo somos pecadores. Y como pecadores nosotros, cierto, merecemos el infierno. Por eso vino Jesús. Para que dando su vida por usted allí en la cruz del Calvario, usted reconozca cuán pecadora usted es y le diga a Dios, Dios, perdóname de mis pecados, yo reconozco que sí, no soy justo, no soy merecedor, pero que por la sangre preciosa de Jesús, por la sangre preciosa de Jesús, tú estás dispuesto a perdonarme y yo creo en ese Jesús. Necesitamos de Jesús para ello. Pero no solo necesitamos de Jesús para salvación, necesitamos de Jesús también nosotros como hijos de Dios, o sea, aquellos que ya hemos reconocido, yo soy pecador, Padre, perdóname, en Jesús te pido, perdóname.
aquellos que por la fe hemos llegado a ser hijos de Dios, necesitamos de ese Jesús para nuestro diario vivir. Y por eso es que nuestro Jesús está ¿dónde? Como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, en el templo, una vez al año, nuestro Jesús dice que traspasó los cielos. Y Él está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso. ¿Qué cree usted que está haciendo Jesús allí? Quizás usted está pensando, bueno, como tuvo que avanzar tanto, debe estar descansando porque estará cansado el pobre. No está descansando, no está cansado el pobre porque Él es nuestro Dios. ¿Sabe qué está haciendo Él allí? Él está intercediendo por usted y por mí. Porque aún como hijos de Dios, usted y yo siempre estamos rindiéndonos más bien al pecado. Siempre estamos rindiéndonos más bien a lo nuestro. Y ese nuestro Jesús está intercediendo para que nosotros, como dice en el capítulo anterior, nos dice, ¿verdad?, que Él está dispuesto a brindarnos de su misericordia y de su gracia. Ese es Jesús. Usted y yo necesitamos de Jesús más de lo que usted y yo imaginamos. Más de lo que usted y yo juntos imaginamos. Más de lo que este mundo entero juntos puede imaginarse. Necesitamos de Jesús más que ello. Más que lo que usted algún día puede soñar. Necesitamos nosotros de Jesús. Por eso es que la Biblia nos habla tanto de Jesús. ¿Se da usted cuenta cuánto nos habla de Jesús el Nuevo Testamento, el Evangelio? ¿Cuánto nos habla de Jesús? No nos habla mucho de nosotros. En realidad lo que habla de nosotros no pinta bien, ¿verdad? Cierto, en el Nuevo Testamento lo que habla de nosotros los seres humanos no pinta bien. No nos gusta. No nos gusta a nosotros. Pero necesitamos tanto de Jesús. Hay muchísimo que enseñar de Jesús. Y nos dice aquí en este mismo versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. Es difícil de explicar. Pero mire usted por qué razón es difícil de explicar. ¿Sabe usted por qué razón es difícil de explicar lo de Jesús? A estos hermanos, a quienes se les escribe, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El problema no es el tema. El problema no es información sobre el tema. El problema es la dureza de nuestros corazones. Ese es el problema. Repito, sí, nunca el problema va a ser Jesús. Nunca el problema va a ser la información o falta de información respecto a Jesús. El problema somos nosotros, que no estamos dispuestos muchas veces a escuchar. ¿Acaso no es cierto que muchas veces preferimos venir y cabecear acá? Sí, y es cierto, ¿sí? No me va a decir usted que no, porque si bien es cierto, valga la redundancia, es una bendición el poder estar aquí alabando al Señor con ustedes, pero muchas veces también es una maldición cuando vemos, cabeceando. Sí, y a veces hasta bacán, nos acomodamos. Una ocasión me acuerdo que una hermanita estaba así. Así, bacán, sí. Otras veces hasta, o sea, aún en eso se ve, ¿verdad? Un poco la actitud, ¿no? Hasta la sinvergüencería, a veces no. No, así estamos, ¿no? Así estamos. O a veces estamos también la viveza, la criollada, ¿no? Sí, así son. O sea, y claro, nos causa gracia, pero en realidad, qué triste. Hermanos, es Jesús. Es acerca de Jesús. Que si yo comenzase a hablarles un chisme, usted, ahí sí se despierta, ¿verdad? Ahí sí. Claro, usted diría, el pastor, ¿cómo habla de esas cosas? No debería. Pero por dentro está, siga, porque somos así nosotros de sinvergüenzas. Pero siempre pensamos que no. Hermanos, es Jesús. Si hay alguien de quien nosotros debemos hablar cuando estemos aquí y allá, y para incluirlo a don Joshi en el más allá, es Jesús, ¿sí? Es Jesús. No lo digo porque el hermano vive más allá, ¿no? Así que por eso estamos hablando de él. Es Jesús. Es más, muchas veces, hermanos, una hora
Sí, 1 hora de servicio, 1 hora y media. Es mucho. Es Jesús. Predicación. O sea que el pastor mucho habla ya. Porque la ciencia nos dice que cuánto es el momento en que simplemente uno puede entender. 20, 30 minutos a lo mucho. Sí, pero esa es la ciencia. Esto es espiritual. Y la Biblia no nos pide a nosotros que seamos científicos. La Biblia nos pide que seamos espirituales, que querramos saber más y más respecto a Jesús. ¿Se acuerda usted cuando el apóstol Pablo dice que resucitó a un hermano que se cayó por la ventana porque muy largo el mensaje? ¿Sí, se acuerda usted? Sí, muy largo el mensaje. Lo resucitó. Se cayó, ¿no? Lo resucitó. ¿Sabe cuánto tiempo el apóstol predicó esa noche? Varias horas en esa noche. Pero para nosotros, no. Tenemos que hacer. Es Jesús. Insisto, el problema nunca es Jesús, el problema no es la información aparte de Jesús, el problema es nosotros. Que muchas veces, permítame usted expresar esto, lo que nos interesa de Jesús es simplemente que nos bendiga y que haga que las cosas salgan como queremos, pero no nos interesa tanto qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No nos interesa tanto qué es aquello que tú deseas de mi Señor, porque eso es lo correcto, eso es lo justo, eso es lo que necesitamos y eso es lo que te mereces. El problema somos nosotros. Piense respecto a su vida, piense respecto a sus decisiones, piense respecto a sus anhelos. Por lo general es nosotros y nos endurecemos respecto a Jesús. Y nos dice, mire usted en el versículo número 12, porque debiendo ser ya maestros. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, deberíamos entender quizás todo lo que hay que entender respecto a la labor que Jesús hace por mí allí en el cielo. Y yo estoy bien con ello. Y quiero saber más al respecto. No con el propósito de asegurarme, mi vida, mi día, sino con el propósito de ojalá decir, cuán grande Jesús eres. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Deberíamos ser en verdad maestros nosotros. No se refiere aquí, porque aquí rapidito nosotros, entonces yo también quiero ser un predicador, ya me quieren hacer echar el piso a mí también, ¿sí? Aquí se trata simplemente de poder compartir cuán grande Jesús es. Y recuerde usted, no lo compartimos solo de palabra, sino de nuestros hechos. Pienso que el cristianismo está yéndose mucho de boca últimamente. ¿A qué me refiero? Simplemente somos palabras, pero nuestros hechos no demuestran que en verdad estamos nosotros creyendo en ello. Necesitamos nosotros comprender cierto, sí, es Jesús. En una ocasión vino a visitarme un hermano en Cristo y él trajo consigo un amigo, ¿no? Y me presentó a mí al amigo, ¿no? El profesor tal, me dijo, ¿no? Y cuando presentó, ¿no?, al amigo mi persona, se confundió, ¿no? Me dicen pastor y le dijo, ¿no?, te presento al pastor, al doctor Percy. Acá, ¿no? Doctor. Y él se dio cuenta y dijo, no, el pastor. Pero bueno, es doctor de la vida. Y yo, más bacán, como quisiera. Pero con Jesús es suficiente. Hermanos, nosotros necesitamos conocer más de Jesús. Necesitamos rendirnos más de Jesús. Y que cuando la gente tenga bien preguntarnos de Jesús, nosotros podamos decirle, este es mi Jesús. No tiene usted que darle una clase necesariamente, pero sí usted puede decirle, este es mi Jesús, mi Dios, mi Salvador, mi intercesor. Ese es Jesús, mi todo. Y usted debería, hermano.
Porque mire lo que menciona acá, ¿sí? Porque debiendo ser, y la palabra deber aquí, la palabra debiendo, ¿sí? Es una palabra que creo merece nuestra atención porque significa tener que hacer algo, estar bajo obligación, tener una deuda que pagar. O sea, usted y yo deberíamos, como que si fuese una deuda que tenemos que pagar, deberíamos nosotros ser maestros. Pero a usted y a mí muchas veces no nos interesa eso. Muchas veces más estamos interesados, repito, ¿en qué? ¿En cuánto me puede dar Jesús? ¿Cómo me puede sacar de problemas Jesús? Cuando la idea es cuán grande nuestro Jesús es. ¿Y por qué es que deberíamos? Mire lo que se menciona acá, ¿sí? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. ¿Cuántos años tenemos como creyentes? O sea, yo recién un añito. Por eso es que pensamos, nos excusamos. Van a pasar 30 años y quizás usted va a estar igual, excusándose, ¿sí? ¿Por qué razón es que nos menciona el tiempo? ¿Se ha dado usted cuenta qué es lo que hace usted con su tiempo? Repito, ¿se ha dado usted cuenta qué es lo que usted hace con su tiempo? Le voy a decir, ¿sí? Y usted ya está, o sea, que el pastor me va a poner en aprietos ahorita. No se preocupe, soy buena gente. ¿Sabe qué hacemos con nuestro tiempo? Lo vivimos para nosotros. Por eso es que más estamos nosotros pensando en qué es lo que yo quiero que Dios haga, que en estar pensando, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga. Hermanos, honestamente, si nosotros fuésemos creyentes que en verdad apreciamos la obra de Jesús, sillas nos faltarían acá. Lo dije en una ocasión, ¿sí? Que muchos en nuestra cultura religiosa hoy en día, evangélica, ¿sí? Servicios como estos son aburridos. Sí, son aburridos. Porque no necesitamos movernos, pilas, no. ¿Por qué creen ustedes que son aburridos servicios hoy en día? Y esto es un tema de perspectiva. Porque el hecho de que sea algo aburrido para usted no significa que lo es para Dios. O el hecho de que algo sea aburrido para Dios no significa que también lo va a ser para usted. Quizás para usted puede ser algo muy atractivo. Pero entienda lo siguiente, que si nuestras vidas en verdad estuviesen enfocadas en quién Jesús es, esto no sería aburrido. Porque estamos hablando de Jesús, de cuán grande Jesús es, cuán maravilloso Jesús es. Pero si el servicio se tratase de usted, posiblemente usted diría, sí, esto es aburrido. No, esto es aburrido. Porque usted quiere escuchar qué le quiere dar Dios, usted quiere escuchar esto y 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 esto. Así somos nosotros. Hermanos, una vez más, en razón al tiempo que tenemos como creyentes, usted y yo deberíamos estar rendidos en nuestras vidas delante de Jesús. Pero cómo nos cuesta, ¿verdad? Y lo peor es que pensamos que estamos bien, porque asistimos, porque acudimos. Y pensamos que estamos, porque así también son otros, ¿no? Que cuando pueden, cuando quieren, así, entonces yo también. No, nuestras vidas deberían estar rendidas considerando cuánto tiempo nosotros tenemos en Jesús. Porque la idea es que nosotros estemos conociendo más y más a Jesús. Y en este aspecto supongo que debo detenerme y decir, discúlpenme ustedes, perdónenme ustedes. Porque quizás no estoy haciendo un buen trabajo presentándoles a Jesús. Es mi responsabilidad presentarles a Jesús.
y tratar de presentarles a Jesús como Él es, como quien Él es. Sin embargo, usted también tiene una responsabilidad para con el mensaje. No solo de escucharlo, sino de hacerlo. Santiago lo dijo, ¿verdad? No solo seamos oidores, también hacedores. Así que todos tenemos una responsabilidad, pero esa responsabilidad, tanto mía como ustedes, es rindámonos a Jesús. Pero insisto, el problema nunca es Jesús, el problema somos nosotros. Dice, porque después de tanto tiempo, capítulo 5 de Hebreos, versículo número 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué ocurría acá? ¿Qué pasaba acá? A pesar de que cierto Jesús ya había venido, ya se había dado su vida, ya había resucitado, estos hermanos que eran creyentes, miembros de una o de diferentes iglesias, estos hermanos seguían pensando, la ley. La ley. ¿Por qué razón creen ustedes que pensaban ellos en la ley? Cierto, ¿qué necesidad? Si Jesús ya había venido, Jesús ya estaba manifestándose también a través de su palabra, no estaba toda su palabra completa, pero ya estaba manifestándose. Si Jesús ya había dado su vida, Jesús ya había resucitado, Jesús ya había ascendido a los cielos, estaba sentado a la diestra de Dios Padre poderoso. ¿Por qué razón es que creen ustedes, estos hermanos seguían pensando en la ley, en el Antiguo Testamento, a pesar de que ya se estaba en el Nuevo Testamento? ¿Por qué razón? Yo le voy a decir por qué. Por su incredulidad. Porque ellos más estaban pensando, oye, pero la ley me decía que si yo hago esto, me va a dar esto. La ley me decía que si yo hago esto, me va a bendecir así. Y así, y así, y así. Y como nosotros más estamos pensando en que Dios nos bendiga, ellos también dejaron de lado a Jesús, porque Jesús ya se había ido, Jesús ya estaba así, había ascendido, y no había nada aquí que a ellos les garantice que iban a estar bien en el día a día. No había absolutamente nada. Era la ley. Usted y yo, hermanos, nos vamos a ir detrás de todo aquello que nos parezca que nos va a dar lo que nosotros queremos. Y vamos a estar dispuestos hasta dejar a Jesús. Eso es lo que pasa con nosotros. Por eso es que al final del versículo número 11 que hemos leído dice, os habéis hecho tardos para oír. La palabra tardos tiene que ver con perezoso. La palabra tardo tiene que ver con negligente, con alguien que a propósito no hace algo. Eso es lo que nosotros muchas veces somos. Y dice aquí, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Sí, recuerde usted, lo primero que Dios hizo es formar un pueblo que se llamó Israel, para ser ejemplo, ¿sí?, delante de otros, para que muestre su gracia delante de otros. Este pueblo lamentablemente fracasó. Luego vino Jesús e inicia sus iglesias, para que nosotros ahora seamos ese pueblo, para que nosotros seamos ese cuerpo, para que nosotros seamos esas instituciones a través de la cual Dios trabaje en nosotros, nos cambia a nosotros y nosotros podamos ser de bendición para otros. Usted y yo más estamos pensando en qué es de bendición para mí. Pero ¿sabía usted que el Señor no nos llamó para ello necesariamente? De nosotros se encarga Él. Y si usted confía en Él, simplemente vamos a seguir ahí. Pero muchas veces como que no confiamos en Él, parece que tenemos que hacerle recordar, no, Señor, que tus promesas, y Señor, que no, pensamos que tenemos que hacerle recordar a Él. Hermanos, no tenemos que hacerle recordar a Él. Lo que sí más bien nosotros tenemos que hacer es nosotros recordar la razón por la cual Dios nos ha llamado.
Porque Él no se va a olvidar de cuáles son sus responsabilidades. Nunca se va a olvidar. Usted y yo sí. Usted y yo sí. Entonces, ¿qué hacía la gente del Nuevo Testamento? La ley. ¿Pero para qué? A ver, ¿cuántos de ustedes, hermanos? Pero no por la emoción, sino en verdad por lo intelectual, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes que ya han cursado, sí, universidad o estudios superiores o ya pasaron esa, cuántos de ustedes quisieran regresar al jardín? Repito, no por el tema emocional, porque, no, sí, qué bonito, ¿no? Que nos vestían, nos disfrazaban. No, por eso. Por el tema intelectual. ¿Cuántos de ustedes quisieran regresar al jardín? Ninguno. Porque usted ya pasó esa etapa. Hermanos, eso es lo que también nos está diciendo acá. ¿Por qué te querés regresar a la ley? No, que la ley nos dice esto, que la ley esto, que la ley esto. ¿Por qué regresar allí cuando ya hemos salido de ello? Cuando el Señor nos ha traído aquí a este evangelio que es completo. ¿Por qué razón? Porque nos parece que ahí está. ¿Ves? Si haces esto, Dios te va a dar esto. Si presentas un sacrificio, Dios te va a bendecir porque nos gustan esas cosas. Nos gustan esas cosas. Y acá dice, pero ¿por qué quieren regresar a los primeros rudimentos? ¿Por qué razón? Si Jesús es el completo, el suficiente. Es más, todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba apuntaba hacia Jesús. ¿Por qué razón es que quieren regresarse? ¿Por qué razón? Porque creemos que nos conviene. Pero no hay nada más conveniente que Jesús. Entienda usted, no existe algo más conveniente y suficiente que Jesús. Y por esa razón dice al final del versículo 12, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Quién es el que participa de la leche? Aquel que es niño, bebé. No que esté mal ser bebé. Porque a veces también lo vemos de esa forma, ¿no? O sea, que está mal. No está mal ser bebé. Pero ser bebé es parte de un proceso. Parte del crecimiento. Pero la idea no es quedarse como bebé, ¿no es así? ¿Qué pasaría si usted tiene un pequeño y ese pequeño no crece? Usted se preocupa. Ustedes, pero ¿qué está pasando? Y trataría usted de llevarlo a los especialistas para que digan qué pasa y también para que pueda cambiar eso. Nosotros, hermanos, como creyentes, muchas veces estamos como bebés, más pensando en ¿y ahora quién podrá salvarme? ¿Sí? Que crecer en el Señor para entender, con Él estoy bien, al margen de lo que me pueda pasar. Con Él estoy bien. Pero el problema, insisto, nunca va a ser Jesús, el problema somos nosotros, nuestra incredulidad. Dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. El problema, hermanos, con nuestras vidas como creyentes no es la falta de información, no es la falta de bendición. El problema con nosotros es la falta de fe. Y nos está costando ello al punto de que nosotros seguimos viviendo como si fuésemos inexpertos. Inexpertos se refiere aquí como al bebé que obviamente no tiene sus sentidos desarrollados o todo desarrollado. En ese sentido es inexperto y por eso simplemente está tomando de la leche. Cuando nosotros, hermanos, no nos rindamos a Jesús, mientras nosotros no nos rindamos a Jesús, no importa cuánto sabes respecto al Evangelio o a la palabra, no importa cuánto sepas. Vas a seguir como un inexperto. No vamos nosotros a poder crecer espiritualmente hablando.
Porque mientras tú y yo sigamos como inexpertos, vamos a seguir pensando que el centro de todo esto somos nosotros. Todo es acerca de mí, lo que yo quiero, lo que yo necesito, mis derechos, todo es acerca de uno. Pero aquellos, mira aquí, ¿sí? La palabra justicia obviamente se refiere a Jesús y a la obra de Jesús. Entienda esto, y no solo a Jesús, sino también a la obra de Jesús, que sin Él nosotros no somos nada. Sin Él nosotros estamos en nada. Sin Jesús, usted y yo estamos en nada. Para salvación o también para edificación. Estamos en nada. Sin Jesús estamos en nada. Por eso es que necesitamos tanto de esta palabra, no solo de escucharla, sino también de obedecerla. Necesitamos nosotros rendirnos a este Jesús. De ello es lo que necesitamos. Y mire lo que dice, versículo 14, ¿sí? Pero el alimento sólido. Esto es ya lo de los grandes, ¿verdad? Ya no los inexpertos, sino aquellos que están creciendo. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuál es esa madurez? Si oyereis hoy su voz. ¿Se acuerda de eso? Esa es la madurez. La madurez es aquel que escucha al Señor y al margen de lo que me guste, no me guste, pienso que me conviene, no me conviene, simplemente obedecemos. Yo siempre digo que muchas veces nosotros hacemos uso de las bendiciones de Dios para muchas veces irnos contra Dios. ¿Se da usted cuenta de ello? Sí, hacemos uso de las bendiciones de Dios para irnos contra la voluntad de Dios. Por ejemplo, humanamente hablando, si me permite usted el atrevimiento, ¿qué mejor mente que la de Adán? Ninguna. Adán era una máquina. Era una máquina, era una computadora. No, ¿qué computadora? Era una máquina el hombre. Por ejemplo, se le dijo, ¿no? Ponle nombre a todos estos animales. Perro, gallina, ¿qué más? Huevo no es animal. ¿Se da usted cuenta, usted y yo, cuánto tiempo nos tomamos en nombrar a una mascota? ¿Sí? Le ponemos uno, pero no se parece a ese nombre. Así todavía no lo razonamos. O sea, sonamos inteligentes, ¿no? Pero no se parece. Y claro, entiendo, ¿no? Por ejemplo, si tienes un perro chihuahua, no le vas a poner Nerón. No, pues Nerón es para, ¿no? Un animalazo, pues, ¿no? Nos hacemos, si me permite nuevamente esta expresión, un 8. ¿Sí? Adán, Pero lamentablemente Adán utilizó esa bendición de Dios, con esa capacidad, para desobedecer a Dios, porque lo que se le dijo le provocó. Si comes, le dijo Satanás, la serpiente, serás como Dios. Entonces nosotros también pensamos muchas veces eso. Yo puedo razonar, puedo... No, si oyeres hoy su voz, obedezcamos. Pero nosotros, no, pero mira, que qué de malo hay, que esto, que no, pero mira lo que te estás perdiendo. Y Jesús sigue diciendo, si oyeres hoy su voz. Eso es alcanzar madurez. De lo contrario, vamos a seguir igual. No, pero ¿qué van a decir? Que también yo tengo... Si oyeres hoy su voz. Por eso es que de Jesús podemos decir que maduro espiritualmente hablando fue Jesús. Honestamente, en lo personal, no me gusta hablar de madurez. No me gusta hablar de maduro. Y no me refiero al presidente del país hermano de Venezuela, ¿no? Tampoco me gusta. Pero me refiero a... Yo me siento lejos.
Me causa honestamente asombro cuando escucho a hermanos, hermanas, no, pero maduro, ¿no? Que es maduro, madurez, o que estoy madurando. Ojalá que sí, sí, pero a mí en lo personal no me gusta, ¿sí? No me gusta porque entiendo que Jesús merece todo, absolutamente todo, y qué lejos me siento de ello. Pero eso es madurez. Si oyeres hoy su voz, todo está en Él, en absoluto. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Hermosa es la palabra ejercitado. La palabra ejercitado es la palabra de la cual nosotros sacamos gimnasio. Y esa es la palabra en el original, gimnasio. Y es una palabra que expresa, sí, obviamente hacer ejercicios, pero en una manera desnuda. Eso es lo que la palabra expresa. Y claro, desnuda también relativo, ¿no? Porque sí, o sea, lo que hacen gimnasio, sus prendas son más diminutas que los que, por ejemplo, juegan fútbol americano, ¿no? Los americanos más que se llenan de ellos. Pero de eso viene, la raíz viene de eso, ¿no? Hermanos, hay que ejercitar la fe. Si no ejercitamos la fe, usted y yo no vamos a ser disciplinados como para crecer espiritualmente hablando. ¿A qué estoy diciendo? Nuevamente, si oyeres hoy su voz, ¿cómo te disciplinarías? Obedeciendo. Pero como no lo hacemos, no nos estamos disciplinando. No estamos creciendo en madurez. Y aquí viene algo también que ojalá a usted le llegue a impactar como a mí me impactó. ¿Sí? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y mire usted lo que dice, en el discernimiento del bien y del mal. Si nosotros no crecemos espiritualmente hablando, usted no va a saber discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Así de sencillo. Mientras nosotros, repito, no crezcamos espiritualmente, no nos ejercitemos en la fe, esto es, en el obedecer a nuestro Dios, hasta lo malo quizás usted lo llame bueno, porque es más conveniente. No, pero, y los peros, ¿verdad? Y esto, pero si en verdad nosotros, y piensa en esto, si en verdad nosotros dejamos que esa nuestra fe se vaya ejercitando, vamos a entender que lo bueno se llama Jesús. Es más, Jesús nos dice, miren, ustedes hagan lo que yo les digo, eso es bueno. Pero muchas veces nosotros no hacemos lo que Jesús nos dice. Y pensamos que igual es bueno. No, no es bueno. No es correcto. Y por eso tampoco nosotros vamos a crecer en ello. No en vano aquí el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, para ser más exactos, nos hablan tanto, no endurezcáis vuestros corazones. No, pero yo sí, no endurezcáis vuestros corazones. Es más, Jesús en alguna forma nos dice, mira, lo que yo deseo es que tú, metafóricamente hablando, caigas muerto delante de mí. Y déjame hacer mi obra en ti. ¿Sí? Eso es lo que, repito, es como que si Jesús nos dijese, cáete muerto delante de mí, metafóricamente hablando, y yo voy a hacer mi obra en ti. Porque mientras tú no te caigas muerto, tú vas a querer hacer lo que tú quieres. Y vas a pensar, y eso es lo triste, vas a pensar que está bien. Porque es más, me vas a echar la culpa a mí, pero Dios me ha dado inteligencia para yo utilizarla y hacer. No en vano Jesús nos dijo, si quieren venir en pos de mí, tienen que negarse a sí mismos. Tienen que cargar su cruz. De otra forma no pueden.
Todos quisiéramos, ciertamente, ojalá, tener el favor de Dios. Y una vez más, hermanos, el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Que pensamos que por lo nuestro sí podemos lograr lo que queremos. Y quizás puedas. Pero eso no significa que si logras lo que tú quieres, eso es correcto o es bueno. ¿Sí? Porque nosotros pensamos, si lo logré, que Diosito. Ojalá que sí. Pero si para ello te has sacrificado y le has dejado de lado a Dios, posiblemente no fue Diosito. Pero nosotros, ¿acaso no es cierto que nosotros, todo lo que nos sale como que Diosito? Pero cuando no nos salen las cosas como queremos, hay que seguir perseverando. No somos de, quizás Diosito también me ha dicho con esto que no, ¿no? O sea, todo lo acomodamos a lo que es nuestra conveniencia. Así somos nosotros. Y siempre lo vamos a hacer. Termino diciendo esto, ¿sí? Tuve una conversación con alguien que estaba pasando momentos difíciles. Y me compartía algunas ideas respecto a qué es lo que él piensa hacer o ella piensa hacer, quiere hacer. Y le dije, yo no te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer en ese aspecto. Pero lo que sí te puedo decir es esto, que si alguien tiene la respuesta correcta a ello, es Jesús. No te prendas de lo que tú pienses, porque muchas veces cuando nos prendemos de lo que uno piensa, por lo general también estamos involucrando lo que yo quiero. Sino más bien rindámonos a Jesús. Él sí tiene la respuesta. Si oyereis hoy su voz. Comencemos por allí. Si oyereis hoy su voz. Repito, comencemos por allí y dejemos que el Señor nos ayude a crecer en ello porque su voz es la correcta. Y ojalá que usted y yo estemos dispuestos a rendirnos a Él. Solo así vamos a saber discernir entre lo que es correcto, lo que no lo es, lo bueno, lo armonioso, lo valioso, lo benéfico. El resto es vacío, el resto es corrupto, el resto quizás nos haga pensar que estamos bien, pero que estamos mal. Nos ponemos todos de pie, por favor. Nos dirigimos al Señor en oración, en reverencia. Padre, gracias te damos, Señor. Perdónanos, Padre, por creer muy alto de nosotros mismos. Porque al creer muy alto de nosotros mismos, lamentablemente a ti te vamos a dejar de lado. No en vano, Juan el Bautista mencionó algo que ojalá nosotros pudiésemos comprender y entender. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca en mí. Y cierto, es necesario, es una deuda, Señor, que tenemos, que tú en Jesús crezcas en nosotros. Para aquellas personas que todavía no han hecho las paces contigo, reconociéndose como pecadores, pidiendo perdón a ti, Señor, aceptando a Jesús como el Salvador, el único Salvador, que entiendan que ese Jesús debe crecer en ellos. También para nosotros, aquellos que somos hijos tuyos, que por el tiempo deberíamos ser maestros,
No, repito, no para necesariamente enseñar, sino que nuestras vidas reflejen, Señor, quién tú eres y que podamos, Señor, testimoniar de ello. Padre, pero nos está costando. Nos está costando, Señor, crecer. Nos está costando creer. Y seguimos, Señor, con nuestras vidas como están. Perdónanos. Ojalá en verdad nosotros, Señor, estemos dispuestos a entregarnos todo delante de ti. Porque tú lo mereces. Tú eres suficiente. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores.